Bueno, me dicen que está el ministro Juan Cabandía en línea. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo le va? Bien, tanto tiempo. Gracias por la deferencia. Tanto tiempo. No, por favor. ¿Usted está en Corrientes ahora? Ahora acabo de aterrizar a Posadas. En Misiones. Posadas. ¿Corrientes no fue o fue? Sí, acabo de volver de Corrientes, sí. ¿Por qué tardó tanto en ir, ministro? ¿Por qué los recursos no se dispusieron? Hablábamos aquí hace un ratito, el día 1, el día 2, el día 3, cuando había, no sé, 100, 150.000 o 200.000 hectáreas, teniendo en cuenta que ya tenemos 700.000 prendidas a fuego. No, eso no es correcto, Paulino. Los recursos estuvieron desde un principio. Es más, se ofrecieron los recursos antes que la provincia los solicitara. La provincia no dice eso, dice que en realidad no llegaron en tiempo y forma. No, no dice eso. Ayer tuve una reunión con todos los ministros del país, justamente para... ¿En San Luis? En San Luis, para planificar y de forma exhaustiva la situación de fuego. Lo hacemos ahí virtualmente, pero realmente la situación amerita que tengamos mayor precisión y mayor ahínco, y la autoridad ambiental de Corrientes reconoció que lo habían pedido tarde. Usted en algún momento dijo que había culpabilidad de los productores. ¿Se arrepiente de aquella frase tan desafortunada a mi gusto? No, no es desafortunada, Paulino. Es algo que todos los correntinos y en distintas provincias lo saben. No son todos los productores, por supuesto. Son a veces pequeños productores o pocos productores que a esta altura del año hacen limpieza de residuos forestales en sus campos y esos fuegos se van. Es decir, es una práctica habitual que se hace de antaño. Pero usted deduce que ese es el foco de... Paulino, sí. Disculpe, que con este nivel de temperatura y de sequía prolongada, a lo que llamamos calentamiento global, esa práctica hay que dejar de hacerla. Está bien, pero usted deduce que ese es el foco que da origen a todo esto. Ayer hubo alguien detenido por haber iniciado un foco intencional, eso supone la justicia en principio. ¿Y piensa ¿qué piensa que es eso, Paulino? Si no es prender para limpieza de un campo o de una vivienda. El 90% de los focos son por, involucra a las personas, es decir, es por culpabilidad de las personas, sea intencional, que son en menor caso, o sea por situaciones de descuido, o sea por actividad productiva. Entonces lo que deduzco, Cabandía, es que usted tiene una impresión de que esto va a seguir ocurriendo, salvo que cambien las prácticas, y que vamos a tener muchos más episodios como estos. Porque a estos episodios yo le digo, bueno, ¿y en el Bolsón qué pasó? ¿Pasó lo mismo hace un año? Pero, ¿cuándo? El Bolsón fue, hace un año, fue una imprudencia, fue un asado mal apagado. Ahora, los fuegos de diciembre y enero fueron un rayo. Pero esto es algo que no hay discusión, Paulino. Una cosa es estar en Buenos Aires y otra cosa es estar en las provincias donde esto sucede. Y esto no solamente en Corrientes, en distintas provincias es una práctica habitual. Lo sabe todo aquel que vive, claro, ministro, en las provincias de nuestro país. Yo entiendo, que mal llamamos el interior. Está bien, yo entiendo, vengo del interior, recorro las provincias, conozco algunas de esas prácticas que por cierto son cada vez más limitadas, más circunscriptas y más conciencia. Claro, ahora, en todos los casos también déjeme decirle que Corrientes es la primera vez que atraviesa una tragedia de esta naturaleza, de esta magnitud. Es una provincia que está más preparada por los humedales para combatir casi el agua que el incendio. No es la primera vez que sucede, nunca de esta magnitud. Correcto. Las quemas suceden todos los años. Lo cierto es que la sequía prolongada de 2 años que tenemos en toda la región, sí, seguramente es la primera vez que sucede. Tanto acá, como en Misiones, como en toda la cuenca del Paraná, del Paraguay y del río Uruguay. ¿Y eso es lo que dice usted, que retroalimenta el fuego? Sin lugar a dudas, no es la única razón. Hay distintas razones. Que una tiene que ser, que es productiva también, Paulino, porque cuando nosotros nos dedicamos como país a plantar sin manejo exóticas, como por ejemplo pinos o eucaliptos, usted sabe que esos no son árboles nativos, no son especies nativas. Es más, en el caso del pino es invasor, es decir, ataca, de alguna manera, especies nativas, y eso dificulta también los equilibrios ecológicos.
Por ejemplo, el eucalipto es un árbol que necesita mucha agua, ¿no? Y eso en un humedal es un problema. Y si hay cientos de miles de esas especies plantadas en regiones de humedales, como puede ser un estero, eso también va perjudicando y va secando, al margen de que la sequía por falta de precipitaciones en el Amazonas, producto de la deforestación que alimentan el caudal de nuestros ríos, también generaron esta bajante histórica que ya tiene 2 años. Ahora, ministro, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, Sí. ¿estuvo desde el día 1? ¿Usted puso todo el esfuerzo allí, todos los aviones hidrantes, que usted me dirá además cuántos son, en qué condiciones trabajan? ¿Qué es lo que hizo el gobierno nacional? ¿Qué es lo que estuvo a su cargo, digamos, en términos de combatir esos incendios que hasta aquí tenemos la batalla por lo pronto perdida? Mire, Paulino, nosotros desde el día 23 que venimos ofreciendo medios y recursos humanos, o sea, brigadistas, a la provincia. La solicitud, yo ya lo dije varias veces, pero no importa, lo repito, la solicitud de la provincia fue enviada al Ministerio el día 5. Por lo tanto, nosotros somos responsables y muy dedicados en estos asuntos que competen a nuestro ministerio con todas las provincias. No obstante, ayer los ministros, incluso de signos políticos distintos al signo gobernante, que es al que yo pertenezco, todos destacaron y agradecieron la tarea del ministerio en la ayuda en los combates de incendios forestales y en las políticas públicas en general del ministerio. Es decir, todos los ministros que estaban allá presentes en San Luis, Paulino, nosotros, vuelvo a repetir, somos muy dedicados en esta tarea. Y la verdad es que ¿usted cree que hay un prejuicio sobre su... primero, ¿Usted cree que hay un prejuicio sobre usted y cómo lleva adelante la conducción del ministerio? No sé, no me atrevería a decir prejuicio. No, podría ser que alguien esté disconforme, pero quizás no conoce en detalle las cosas que se hacen. Bueno, tal vez esto es una excelente oportunidad. Yo le agradezco además la diferencia que sea para con nosotros, sí, de atender, de hablar, de dar la cara, de ponerse a disposición. No, por favor. Porque... Sí, quizás hace falta eso, ¿no? Porque he hablado con algunos periodistas y me decían, bueno, pero tenés que hablar. Claro, porque algunos periodistas, si uno no habla, per se, ejercen una crítica y titulan con letras de molde, etcétera. Y quizás si uno se toma la tarea de hablar y tomar cafés y invitarlos a cenar, algunos periodistas son, bueno... Mire, usted sabe, y me conoce, y nos conocemos hace un buen tiempo, Cabandier, y nunca fue... hace muchos años. Sí, nunca compartimos una cena, nunca tuvimos un café, siempre tuvimos un trato profesional. Yo creo que pasa por otro lado. Pero sí hay periodistas que también necesitan eso, ¿no? El café y la cena, pero no quiero desviarme de la conversación. No, por eso digo, ambiental, a mí me parece que lo importante acá es que usted... Sobre el periodismo, en esta entrevista, ¿no? Sí, Paulino. Correcto, Cabandier, pero por eso digo, porque acá lo importante es ¿qué está haciendo el gobierno nacional? Que el gobierno nacional no dé la sensación de estar ausente, porque parece una cosa muy inconexa, el presidente atajando penales en Mar de Ajó mientras tenemos una tragedia ambiental en Corrientes, o usted no presente en el lugar desde el día 1 demostrando coordinación con el gobierno provincial para combatir el fuego, poniendo el máximo de los recursos, tal vez lo que se esté empezando a hacer ya desde hace algunas horas, algunos días, con brigadistas de todo el país que están acercándose allí, con respaldo, etcétera. ¿Me explico, ministro? Sí. Lo que pasa es que, mire, lo hacemos siempre, Paulino. Es decir, más, yo estoy en todos los fuegos, en todo el país, incluso hasta combatiendo junto con los brigadistas. En este caso, el viceministro estuvo hace 10 días, el director nacional de manejo de fuego estuvo desde el día 1. Es decir, distintas autoridades estamos presentes. Venimos conversando con Gustavo Valdés hace mucho tiempo, con el ministro de Producción, pero por eso me parece que a veces hay que ser más objetivo, y está bien, seguramente tenemos la obligación, yo sé que tenemos la obligación de ir contando, pero lo hacemos, porque también utilizamos obviamente distintas herramientas. Uno puede entrar a la página del ministerio, a las redes sociales del ministerio, y ahí tenemos
con mucha precisión los días, los medios aéreos, la cantidad de aviones. Vayamos a lo puntual, ministro, por si algo se me escapa. No. ¿Cuántos aviones hidrantes están ahora trabajando en Corrientes? Del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Del Plan Nacional de Manejo del Fuego, ahora tenemos 12 aviones, 12 medios aéreos, perdón. 12 medios aéreos. Entre helicópteros y aviones. ¿Esos aviones tienen una capacidad de cuánto? ¿3.000 litros más o menos aproximadamente? 3.000 litros, correcto. 3.000 litros de disparo, sí. Ayer hablamos con alguien que intervino en Chile, que intervino en otros incendios. Nos contaba que ellos tienen aviones de 35.000 litros, que suelen ser más eficaces. Alguien me recordaba que en Chile, por ejemplo, Piñera, cuando fueron los incendios, convocó aviones de Rusia y aviones de Estados Unidos. Y que también tenían una capacidad de respuesta mucho más alta. ¿Usted evaluó esa posibilidad para ser más eficaz y en más rápido tiempo tratar de combatir o contener las llamas? ¿O no? Yo no sé, Paulino, con quién hablaste. No sé, digamos, la experiencia y los conocimientos específicos de la persona con la que hablaste. No, en particular con alguien que estuvo trabajando en Chile, por eso lo pusimos ayer, Ezequiel Sicardi, creo que se llamaba el piloto, no tengo más relación que esa, que habían combatido en Chile fuegos de una manera más rápida, más veloz, y daban cuenta de que podían asistir con agua en 12 veces más, en términos proporcionales, a los 3.000 litros que usted me ratifica tienen los aviones hidrantes que operan en la Argentina, ¿correcto? Bueno, por eso, yo digo, yo tengo la obligación de respaldarme sobre las áreas técnicas del Ministerio y sobre las personas que tienen décadas de experiencia. Y esas áreas técnicas indican que la estrategia que utiliza Argentina es la adecuada para la topografía, la diversa topografía que tiene la Argentina. Muchas veces se habla de los aviones de gran porte, incluso en redes sociales, a veces parece, no sé, medio como orientado, ¿no? Que nos quieren obligar a alquilar o adquirir un determinado tipo de avión. Porque muchas veces se menciona el avión canadiense de gran porte, ¿no? Y la verdad que las áreas técnicas y los pilotos experimentados con décadas de experiencia que tenemos en nuestro sistema nos han indicado que esos aviones han tenido diversos problemas, ¿no? Por eso nosotros usamos los aviones Air Tractor, que son de origen estadounidense, que son de mejor maniobrabilidad, que además se adaptan a las distintas topografías que tiene nuestra diversa Argentina. Y la verdad que el avión de gran porte, por ejemplo el canadiense, hacen disparos lineales y muchas veces no son de todo efectivos a la hora del combate y el tipo de fuego que tenemos en Argentina. No obstante, Paulino, si fuese por los aviones, Canadá no hubiese tenido 4 millones de hectáreas arrasadas por el fuego el último verano. Entonces, no es una cuestión de aviones, porque los aviones no apagan el fuego. Quienes apagan el fuego son los brigadistas, hombres y mujeres que están en la tierra, en el territorio. Los aviones son el complemento, gran complemento, sin dudas, pero sí, claro, que solamente con disparos no se apagan. Sí, ahí lo que estábamos viendo, también es cierto, ministro, lo que se veían que a veces llamaba mucho la atención eran los propios propietarios, los arrendatarios, los habitantes, los campesinos, digamos, tratando de con lo que tenían a mano, con las fumigadoras, inclusive interviniendo en el fuego, porque temían que la casa pudiera ser parte... Bueno, las imágenes hablan por sí solas, no tengo que contarle a usted lo que ya usted habrá visto. ¿Eso por qué entiende que sucede, digamos? Porque parecía como una batalla muy desigual, digamos, ¿entiende? Claro, y bueno, justamente porque cuando nosotros caracterizamos la situación que tenemos en este tiempo globalmente, no podemos, es decir, ubicar en el hemisferio norte 4 millones de hectáreas arrasadas en Canadá como consecuencia del cambio climático y en Argentina consecuencia del Ministerio de Ambiente, es decir, también es el cambio climático. Al margen, también hay estrategias de combate de incendios forestales. La Argentina viene mejorando su performance en cuanto al combate de incendios forestales. Y también es cierto, Paulino, que nosotros tenemos que advertir las distintas competencias, ¿no?, que tiene la Argentina en su división de poderes. Porque las áreas ambientales de las provincias y la nación nos toca prevenir y combatir, pero nosotros no tenemos la competencia para reprender a quien prende, esa es la justicia. Y si la justicia no actúa es un problema.
Y esto es lo que sucede en muchos lugares del país, como por ejemplo el Delta del Paraná, que durante todo el 2020 los rosarinos, los habitantes de San Lorenzo, San Nicolás, respiraron humo. Nosotros apagamos y a los 3 días volvíamos porque volvían a prender, y apagábamos y a los 3 días volvíamos porque volvían a prender, pero la justicia nunca detuvo a nadie. Bueno, ya había una ley que quedó cesante, todavía no se discutió en el Congreso, está pendiente el debate. ¿Cuál ley? Hay una ley que había planteado en su momento Máximo Kirchner. El tema del fuego. No, sí, se aprobó. Eso es cambio de uso del suelo una vez que está, una vez que se quema. ¿Pero eso se aprobó? ¿Está aprobado? Sí, necesita, bueno, digamos, que sea aplicada también por ley de las provincias, porque ahí, Paulino, algo que también estaría bueno tener claro, que tiene que ver con las competencias, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos reforma del 94, ¿no? La reforma del 94 establece que los recursos naturales son provinciales. Sí. Es decir, si a alguien lo roban en la calle de Ituzaingó Corrientes, la responsabilidad es de la policía provincial, ¿no es cierto? Es decir, entonces, lo mismo sucede con el área de salud, lo mismo sucede con el área de seguridad, lo mismo sucede con respecto a los recursos naturales. Pero acá hay un manejo, está bien, pero acá hay un plan del manejo nacional del fuego, justamente como la palabra lo indica, que es nacional, que tiene competencia en todo el país, que tendrá sus límites, pero que finalmente tiene que llegar en tiempo y forma, tiene que actuar, tiene que obrar, tenemos que disponer los recursos necesarios para hacerlo. Yo le recomiendo ahí, Paulino, leer, porque nosotros nos guiamos sobre la base de normas, ¿no? Que es lo que nos rige, lo que nos orienta. Ahí está la 26815, que es la ley de manejo del fuego. En su artículo 27 establece cuáles son los niveles de actuación, ¿no? Así que yo le recomiendo que la lea y que ahí pueda determinar de quién es la responsabilidad. La Nación, siempre cuando las provincias lo pidan, está bien, pero tiene que estar. Tenemos la obligación de estar, está bien. Siempre lo estamos. Vuelvo a repetirle, los ministros de Ambiente, en la reunión que tuvimos por fuego en San Luis, reconocieron la tarea de ambiente, que siempre estamos presentes, siempre estamos a la par combatiendo el fuego con las provincias que también tienen obligaciones sobre los fuegos. Usted no tiene... Es solamente la Nación, está bien. Son las provincias también las que tienen obligaciones sobre el fuego. Ahora vamos a meternos en el plexo jurídico, pero usted tiene la conciencia tranquila, no tiene ningún mea culpa al respecto, cree que obró conforme a lo que tenía que hacer y a cómo debía hacerlo y en el tiempo en el que debía hacerlo. Siempre uno no puede tener un tan nivel de soberbia que pueda decir todo lo hicimos perfecto, porque siempre la tarea es perfectible y uno siempre apunta a mejorar y a optimizar lo que tiene, los recursos y las acciones que lleva a cabo. Pero vuelvo a repetirle, nosotros ofrecimos antes que la provincia lo solicite. Ministro, dos preguntas finales, una de Javier y una última mía, pero no quiero dejar que Javi no le pueda preguntar, que me parece muy relevante. Sí, ministro Cabandier, Javier Lanari lo saluda. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Por lo que infiero de sus declaraciones, entonces la responsabilidad de los incendios es de los productores agropecuarios, del campo. Si ustedes quieren titular eso, pueden hacerlo, nadie lo Deje que le termino la pregunta. Yo no dije eso, pero si ustedes quieren titularlo, no hay problema. Por eso mismo, le termino la pregunta y después me contesta. Sí. De los productores agropecuarios y del campo, la responsabilidad también de la provincia, porque respondió tarde a la ayuda que le ofrecieron, del cambio climático, pero la pregunta es, Cabandier, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe al Ministerio de Ambiente y a la Nación en el medio de este desastre ambiental en la provincia de Corrientes, el peor de su historia? Miren, no sé a dónde va porque ya contesté todas lo que acaba de decir, pero puntualmente, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe puntualmente al Ministerio de Ambiente en este desastre ambiental? La responsabilidad tenemos con todos los fuegos, como tienen las provincias, de combatirlos, extinguirlos, apagarlos, controlarlos y suscribirlos. Es decir, la verdad que en este caso hay condiciones, como dijimos, meteorológicas muy adversas, una sequía prolongada de 2 años, hay prácticas productivas que tienen que ver con la expansión y la convección del fuego. Usted sabe que los pinos no son nativos y los pinos agarran el fuego de forma muy rápido, lo replican, lo expanden, tienen muchísima convección, no son nativos, por lo tanto son invasores también. Hay campos que no tienen manejo, entonces se dejan los pinares andar y ahí se acumula el material combustible en el suelo y eso realmente es una bomba de tiempo, junto al calor y las condiciones que
que vivimos en la actualidad, producto del cambio climático. Lo mismo el eucalipto, como dijimos antes, es una especie que es nociva y altera digamos, equilibrios ecológicos en zonas de humedales como por ejemplo los esteros, y la verdad que hay muchas plantaciones en la provincia de Corrientes, no solamente en la provincia de Corrientes, en varias provincias más. Por tanto, nosotros permanentemente del ambiente, no nosotros, históricamente la cartera ambiental instó y bregó para tener manejo sobre las especies exóticas y sobre todo las exóticas invasoras, tanto sea fauna como flora. Correcto. Porque alteran los equilibrios ecológicos de nuestros ecosistemas, ¿correcto? Entonces, sí, esos factores están contemplados y hay que contemplarlos también dentro de la explicación de por qué tenemos estos fuegos. Ministro, yo le agradezco enormemente la generosidad para con nosotros. Le agradezco que además haya mantenido esta conversación telefónica en un contexto y en un día tan particular, con la tensión que además hay allí y con, por supuesto, la angustia que todo esto genera. Lo invito a un diálogo más extenso cuando pueda, cuando quiera. Aquí las puertas abiertas y hacemos un buen diálogo para precisar, para, en todo caso, intercambiar ideas de las cuales seguramente van a surgir una síntesis superadora en todos los casos. Les mando un saludo y un abrazo grande. Muy bien. Gracias, Paulino. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Juan Cabandier, ahí estaba, el ministro de Medio Ambiente de la Nación. Perdón.